Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy en este día hacemos súplicas y oraciones por todos los padres del mundo entero, por aquellos que se encuentran enfermos en este momento, aquellos que viven su juventud, que están en plena energía de vida, aquellos que se han distanciado también de esa gran responsabilidad de la paternidad. Oramos por todos los padres en este día para que el Señor los siga fortaleciendo y viviendo esa vocación tan noble, tan sana de ser padre, cabeza de familia, unido siempre a su esposa y a sus hijos. Oramos por ellos para que el Señor les siga animando en la fe. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas: el libro de los Reyes, de la carta de Pablo a los Efesios y el Evangelio de San Juan. El tema de hoy es la necesidad del mundo. Hay una gran necesidad que es el hambre, falta de alimento. Y hemos escuchado en el libro de los Reyes cómo el profeta Eliseo suplica que le den de comer a muchas personas. Él sencillamente, ¿qué es lo que está observando? No observa la cantidad de los alimentos, de los panes y los peces, sino la necesidad del ser humano por la falta de alimento. Y dice la pregunta: un servidor le respondió a Eliseo: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Él le mandó: dáselo a la gente, que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrarán. Así es la vida de Dios con relación a los hombres y mujeres de este tiempo. Cuando uno da, el Señor se lo multiplica. Siempre tenemos que tener misericordia, compasión con el que sufre. La Iglesia lo simboliza a través del sacramento de la Eucaristía, que le exige a los fieles sencillamente que estén preparados desde el corazón, desde la interioridad. Pero nunca en la Iglesia ha faltado el pan de la Eucaristía a los fieles. Y así también Dios va actuando en el mundo, en medio de este mundo de consumo, de este mundo materialista. También grita Dios en este momento histórico: denle ustedes de comer. No simplemente sea un espejo donde se ve tu familia, tus cercanos, sino aquellos y aquellas que pasan necesidad,
que pasan hambre. Un llamado al desprendimiento. Un llamado a ofrecer alimentación para aquellos que lo necesitan. ¿Cuántas personas no tienen la facilidad de conseguir una buena alimentación? ¿Cuántos niños y niñas en el mundo mueren por falta de alimento? Aunque parezca una contradicción, donde se ha producido en esta época contemporánea grandes industrias alimenticias, es la época donde se está pasando muchas necesidades por los conflictos bélicos, por las guerras, las diferencias raciales, tantas cosas que no ven más allá de los intereses particulares. Por eso tenemos que abrir horizonte, tenemos que abrirnos a Dios. Fíjense cómo el mundo se burla de Dios. El mundo tiene hambre de Dios, y esa hambre de Dios ellos no lo quieren cubrir, sino que hay muchos sectores ideológicos que quieren destruir la cultura cristiana. En esa gran Olimpiada de Francia, cómo se burlaron del sacramento y la cumbre que es la Eucaristía. Se burlan de la cruz, se burlan de la Eucaristía, donde fue la cumbre y el amor de Dios al mundo. Es que el hombre no quiere aprender a amar, no quiere aprender a perdonar, donde hemos llegado al extremo de burlarse de las cosas sagradas, y a veces exigen respeto, que le apoyen sus derechos, pero también se le puede hacer un llamado a la prudencia y a la medida, porque no hay derecho de ofender al cristianismo, no hay derecho de difamar los sagrados. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que respetar a los demás, y más en un evento donde hay alimento cultural, donde hay fraternidad, acogida como una olimpiada. Producir ese veneno de la división, el irrespeto a la cultura cristiana, eso deja mucho que decir al mundo de hoy, que se ha distanciado del verdadero alimento, que es el alimento de Dios. El hombre tiene necesidad de Dios, pero hay algo interesante, que toda maldad a veces hace producir un bien, porque la respuesta que ha dado el mundo frente a esa situación de burla que pasó en la Olimpiada en Francia, ha producido un rechazo total de la humanidad, diciéndole que esa forma de actuar del grupo determinado que lo hizo ha deslucido un acontecimiento que es de unidad, de fraternidad, de acogida a los demás. El mundo
tiene hambre de Dios. Y lo demuestra en sus acciones, cuando son capaces de negar la presencia de Dios, de burlarse de Dios. Si Dios a ti no te preocupa, si Dios para ti no existe, ¿por qué hacerle daño a la propia cultura cristiana? Si eso no te preocupa, ¿por qué burlarte y rechazar los valores del amor, de la unidad? El respeto es fundamental. Por eso, sea Dios el que juzgue a aquellos que no quieren respetar a nadie en este mundo y ellos quieren que lo respeten. Hay su límite, el mundo tiene su límite, y por eso el mundo de hoy, el giro ideológico que le están dando el mundo de hoy, tenemos que frenarlo, tenemos que detenerlo, porque esas ideologías materializadas, muy relativa, muy secularizada, ¿hacia dónde lleva a la humanidad? A un gran vacío existencial, a un vacío sin sentido, porque hacer tal acciones en una olimpiada que nos llama a la fraternidad, al amor entre todos, es decir, que el mundo está herido. El mundo o un sector del mundo se ha distanciado de Dios y tienen la mínima educación, que aprovechan ocasiones para tirar su idea, pero su idea que está distanciada del respeto, de la dignidad de la persona humana. Hay que respetar a los demás, hay que respetar al otro, porque cuando tú estás hiriendo a los demás, no exijan que produzcan herida en ti. Y aquellos que viven hiriendo al otro, que viven maltratando con signo, como se produjo en Francia, ellos exigen respeto. Y yo creo que le faltaron a muchas personas que los respetaran, porque se le brotó el odio que tienen sobre el cristianismo. Y el cristianismo lo que ha hecho es amar. Aquel que colocó este estilo de vida fue, ¿qué es lo que hizo? Amar, entregarse por la humanidad. ¿Y por qué eso produce contradicciones? Es que queremos vivir un mundo distanciado de Dios. Y lo más cuestionante es que los organizadores permitan esa actitud, porque no quiero ofender, esa forma de expresar su sentimiento de odio. Podemos tener indiferencia, podemos tener pensamiento, pero se pasaron de alegre, se pasaron de contento. Que Dios lo juzgue y la sociedad también, porque simplemente la cultura de los pueblos, las raíces de los pueblos, principalmente Europa, que un brazo de su cultura, de su educación,
de sus valores es el cristianismo. Y eso lo marcará en el pasado, lo marcará en el hoy y lo marcará en el futuro. Nadie puede desprenderse de la cultura cristiana porque parte de su vida, es parte de su historia, es parte de su existencia, y el cristianismo se mantendrá vivo. Existen persecuciones muy sutiles en este mundo, como existió en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia primitiva. De otras maneras, de otro estilo, lo hay. Pero cuando hay persecuciones, cuando la iglesia es perseguida, cuando nos están maltratando los valores cristianos, la iglesia sale fortalecida porque va creciendo la santidad en la iglesia. Es el fruto de las persecuciones y es una parte de una forma muy sutil de burlarse del eje vertebral que es la Eucaristía de la última cena, donde Jesucristo con un corazón noble reunió a los discípulos y le dio el pan de la vida, que se extendió hasta la época que hoy estamos celebrando. Dice la palabra de hoy, y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la palabra de Dios. Dios es un Dios desprendido, no es un Dios limitado, un Dios que respeta la libertad, pero algunos hombres no respetan a nadie, quieren hacer lo que su mente y su idea quieren. Quieren ser dioses sin ser Dios. Quieren ser dioses sin ser Dios. Y solamente existe un solo Dios. En el Evangelio de hoy, de San Juan, muy bonito, que es un milagro que Jesucristo realiza. Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea y lo seguía una gran multitud. Y él ve la necesidad que tienen muchos hombres, mujeres y niños, porque le falta el alimento material. Tienen hambre, tienen necesidad biológica de comer. Dice la palabra, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y a ver que acudía mucha gente le dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Él lo sabía, pero le pregunta a Felipe para ver si Felipe tiene inquietud, tiene preocupación. Y la respuesta de Felipe fue correcta. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Por lo menos había un muchacho. ¿Por qué un muchacho? Un joven, un pobre, joven, sencillo y humilde, se desprende de los panes y de los peces.
¿Y cuántas personas que quizá en el tiempo de Jesús tenían riqueza, tenían panes en abundancia y no se desprendieron para darle de comer? Jesucristo lo que quiere aquí es levantar la sensibilidad humana frente a los discípulos. En una ocasión Él le dice: denle ustedes de comer, indicándole al mundo que tenemos que tener sensibilidad, que tenemos que tener conciencia clara frente a aquellos que sufren. Y Él sencillamente le dijo a todos que estaban ahí: siéntense. Hizo una súplica a Dios, a su Padre Dios, y se produjo este gran milagro de las multiplicaciones de los panes. Comieron todos, se saciaron todo y sobraron 12 cestos. Y le dijo: guárdenlos, indicando que en este mundo hay muchas personas que sufren el hambre, para que no se pierda nada, porque si lo mandó a guardar es porque siente preocupación por otros pueblos. Así uno va creando que se llama sensibilidad frente al mundo del consumo. Como le dije al principio, en la época donde ha crecido la industria alimenticia, increíble. Se han creado grandes negocios comerciales a través del alimento, pero ha sido la época donde se está pasando más hambre. Hay un distanciamiento entre la conciencia de aquellos que tienen abundancia de alimento y de aquellos que no han hecho ninguna maldad y que no han odiado a nadie, pero el sistema y la estructura de este mundo lo han llevado a ser pobre, a no tener suficientes medios para alimentarse. Y consideren ustedes, este es el pan material y el pan de la educación, el pan cultural, el pan de la enseñanza. Pero aquí específicamente nos habla del pan material para saciar el hambre del mundo. La iglesia coloca como signo el sacramento de la Eucaristía, el pan de la vida, que nosotros vamos fortaleciendo a los fieles espiritualmente para que tomen conciencia de un pan fragmentado, comen una comunidad de creyentes. Pero eso también hay que hacerlo a nivel material. Como la iglesia se desprende en la Eucaristía y le da de comer a miles de creyentes, también el hombre y la mujer que tienen facilidades, tienen bastante alimento, aunque tengan poco, pero hay que desprenderse. Y tantas instituciones que hay, Cáritas, en la iglesia pastoral social, que se dedican al cuidado de aquellos que sufren, de aquellos que pasan hambre, que le llevan una funda de alimento, que le llevan un gesto de cariño y de amor, se desprenden de algo. Ahí se demuestra lo que dijo el Señor: amar hasta el extremo. Amar hasta el extremo. Y con esa frase yo quiero que ustedes se queden: amar hasta el extremo.
Eso es lo que hizo el Señor hoy. Amó a aquellos que necesitaban ese alimento espiritual. Y el Señor nos ha saciado a nosotros hoy en la Eucaristía de ese alimento espiritual para aquellos que están preparados espiritualmente para recibir este alimento que nos fortalece, que es la Eucaristía. Hoy termino felicitando a los padres en este día, que sean buenos padres, que uno no encuentra una palabra exacta cómo valorar a un padre. Por aquellos que se han adelantado, que están ya contemplando la gloria de Dios, para que el Señor le dé el descanso eterno. Y aquellos que han asumido su responsabilidad, su amor de paternidad frente a su familia, los felicitamos. Aquellos que se han distanciado, que han abandonado a sus hijos, le pedimos que regresen como el hijo menor que regresó a la casa de su padre y el papá le abrió su corazón. Así los hijos, cuando el padre se aleja, también el hijo le abre el corazón, porque tenemos algo, un gran sentimiento, algo noble que hemos aprendido del cristianismo, que es el amor. Y el amor entre nosotros es clave y fundamental. Que así sea.